bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Xavier, me acompañan Luna, Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Pues al parecer sorda porque no escucho de un lado. Ah, lo siento. Todo bien, todo bien. Perfecto. Gente, les hacemos caso, nos han dejado comentarios y las vistas hablan por sí mismas. Les gustan los temas igual que otras. Entonces, hoy vamos a platicar un poco o un mucho de historias paranormales, historias que tienen que ver desarrolladas en pueblos. Todas aquellas lugares que no son tan transitados, sabemos muy bien que si en las ciudades pasan muchas cosas, en los pueblos de que no se enteran. A Pues sí. mí me toca platicarles algunas anécdotas que no son mías, son justamente narraciones que me llegaron a mí por boca de alguien más. Y esta es algo un poco cercana porque para quienes no conozcan mucho todo lo que es la parte de arriba de Olivar del Conde, rumbo hacia Santa Lucía, para que si están muy perdidos se ubiquen, es Metro Miscuac hacia arriba. Antes todo eso pues eran terrenos con los que nos vamos a alcanzar nosotros porque es millennials, pero los que sí alcanzaron la generación de cemento, los abuelitos y todas aquellas personas que todavía había plan de pensiones, por allá fue donde pudieron y encontraron un terreno en el cual construir mis tías, mi mamá, mi abuelito y mi abuelita. Como no estaba urbanizado, todavía el suelo era pues tierra, eran terrazales, los terrenos no estaban construidos y por ahí una que otra casa era la que ya estaba hecha. Con esto pueden plantearse que pues era pura loma, que todavía no estaba todo tan urbanizado y era muy fácil ubicar a los vecinos. ¿Por qué? Pues porque eran muy poquitos. Hoy en día ya está todo muy poblado, ya hay transporte y muchísimas facilidades, pero en aquel entonces pues sí era como toda una travesía bajar desde allá hasta Miscuac. Aquí les voy a platicar que mis abuelitos y mis tías, junto con mi mamá, estuvieron mucho rato viviendo en lo que se terminaba de construir esta casa en este terreno, en lo que son las inmediaciones del metro Juanacatlán. Resulta, pasa y acontece que les decían cuando iban a supervisar la obra que si podían dejar de trabajar tan tarde los albañiles porque se escuchaban muchos ruidos. Ruidos justamente de estar acarreando sacos de arena, de cemento y pues estando en la loma y estando vacío, se escucha el triple de fuerte y con eco. Para quienes han estado experimentando como estos ruidos de construcción, saben que es molesto, saben que es constante, este repiqueteo de los martillos, de los cinceles, todo lo que se hace para poder instalar las varillas, el cemento, la mezcla, todo. Sí. Entonces, mis abuelitos y mis tías, pues estaban extrañadísimos de que algo así sucediera. Les comentaron que no tenían a los albañiles a tan altas horas de la noche porque justamente sabían que podía ser una molestia y que lo que menos quería era comenzar con el pie izquierdo con los vecinos. Una vez que esto queda aclarado, pues las personas siguen escuchando los ruidos, pero ahora pareciera ser que es de otro terreno, ya no de este. Ok. Ahora, alguien curioso, porque en aquel entonces todavía pasaba el sereno, fue, investigó y no se veía nada, solamente se escuchaban los ruidos de construcción. Cuando pasa el tiempo, se olvidan de la anécdota y ya se pueden cambiar a este terreno, que ya hay en una casa, pues comienzan a
ver cómo se empieza a poblar cada vez más. Pasan algunos años, se queda como la historia, y entonces una de las casas que sí está en construcción tiene o el matrimonio a una hija. Esta hija le gusta mucho el tema esotérico, pero de un lado como más paranormal, no como para desarrollo espiritual y personal, sino como comunicación con muertos a través de una hermosa tabla. Y pues, como en aquellas épocas, pues no tenían tanta difusión de esto de piensa que estás trabajando con energías, checa qué es lo que estás haciendo. Pues a esta chica se le hizo fácil ir a jugar con unos amigos a este terreno. Cuando empiezan a jugar, empiezan a darles información sobre quiénes son sin siquiera preguntar. Llámese, están jugando con la ouija, la están moviendo y les empiezan a decir por sus nombres. Los chicos se empiezan a asustar, pero lo que sí está muy claro desde aquellas épocas es que no pueden irse sin cerrar el juego, porque pues hay consecuencias energéticas según ellos. La chica está entre burla y broma, como de, ay, obvio lo estamos moviendo nosotros, no se preocupen, ya vámonos. Y todos los chicos se quedan como de, no, necesitamos cerrar esto. Aquí cabe mencionar, la casa de esta familia todavía no estaba terminada. Y a partir de este evento se vuelven a escuchar estos ruidos de construcción. ¿Qué es lo que pasa y acontece? Pasa y acontece que esta familia nunca se pudo mudar a esta construcción porque donde estaban quedándose para en lo que terminaban su casa, dicen y cuentan que la chica comenzó a tener estos espasmos, estas convulsiones que le hicieron, era familia con dinero, entonces se la llevaron a Houston, no había problemas orgánicos, llámese, no había ningún daño cerebral, no había tenido un antecedente de epilepsia, y pues comienza a mostrar todos estos signos que nosotros ya reconocemos de películas y de relatos de posesión. En aquel entonces, quiero que se ubiquen. Estamos hablando como de los 1950 más o menos. 60, 70, por ahí voy a quemar las edades, pero se oficiaban todavía muchas misas en latín, por lo que cuando la chica comienza a hablar en latín, no se les hace extraño y pues piensan que es solamente un padecimiento mental, alguna enfermedad, y el papá de la chica recurre a mi abuelito preguntándole qué cree que pueda hacer. Mi abuelito pues totalmente desconocedor de esto, pues les dice queme la tabla. Cuando esto pasa, se van justamente al terreno donde están construyendo la casa. Afortunadamente es muy lejos de la casa de mis tías y de mis abuelitas. Y dicen que cuando queman la ouija, comienzan a escucharse gritos, comienzan a escucharse muchos lamentos y que no se acabó de terminar de quemar la tabla. Se quedó como unos ciertos pedazos como si nunca les hubiera alcanzado el fuego. Y al día siguiente le marcan a mi abuelito y le comentan que la chica falleció justo a la hora en que se acabó o no se acabó de quemar la tabla. Qué fuerte. Ok. Así comenzamos con este ciclo de anécdotas de pueblo, porque en aquel entonces, donde está la casa de mis tías, todavía no había población, así que lo considero un pueblo. Qué fuerte. Por eso no jueguen con fuego, porque no saben si se va. Ahora sí que no saben si se van a quemar. Bueno, en ese tiempo tal vez no había tanta información como la hay ahora, ¿no? Es una realidad, pero pues, ¿para qué? Y ahí les va la parte, como el epílogo, vamos a decirle.
Porque resulta que este señor había desviado fondos de su empresa y así era como había podido obtener el terreno. Ok. La torre. Y en realidad la empresa era familiar. Por lo tanto, y en consecuencia, el dinero que estaba robando era de la propia familia. Y cuando ya pueden terminar la construcción, es gracias a la familia y se dejan de escuchar estos ruidos de construcción. Entonces, por ahí cuentan las conjeturas que hizo la gente en aquel entonces. Decían que era como una prueba de si iban a aguantar vivir tan lejos, porque en aquel entonces pues sí quedaba lejos de estos terrenos. Y era para ver qué hacían, cómo reaccionaban, porque pues probablemente el terreno no quisiera estar habitado por gente que no mereciera estar. Eso es lo que cuentan ellos. Fuerte. Yo Qué he fuerte de decir, terreno. chicos, que para llegar allá, el mapache le da mucha hueva llegar hasta Está allá. Es un súper camino lejos. muy largo y aparte está rodeado de barranquitas, entonces puedes hacerse una idea que sí es un lugar muy tranquilo, pero sí está bastante lejano. Ujú. Sí, sí, me consta, chicos. Y bueno, chicos, yo me voy a ir para exactamente el otro lado de la ciudad. Este, por aquí, por donde yo vivo, justo es pueblo. No les voy a decir qué pueblo es, porque pues si no van a saber exactamente dónde vivo. Pero No, tienen chicos, un pan bien rico. pero tenemos muy buen pan. Pero también acá es pueblo, chicos. Bueno, o antes era pueblo, porque ahorita ya tenemos de todo por aquí. Ujú. El asunto, chicos, es que yo les voy a contar que esto le sucedió a mi papá cuando era chiquito. Y en aquellos ayeres, la mayoría de lo que ya está aquí por mi pueblo no estaba, chicos, era pura terracería. Y eso les puedo decir que no vivo a las afueras de la ciudad, no vivo en el estado, vivo adentro de la ciudad, chicos. Y debo decir que sí, estaba todo lleno de tierra. Yo no lo creía y sí, ya vi fotos y sí, chicos, todo estaba plano. Entonces, yo les voy a contar que por aquí, en los días de lluvia, se sigue apareciendo la Llorona. ¿Cómo? No tengo idea, chicos. No tengo idea. No es justo exactamente en la calle donde vivo, bendito sea. No es justo en la calle donde vivo. Es cerca de la calle donde vivo. Y justo le sucedió, como les decía, a mi papá. Hace mucho tiempo, mi papá iba en lo que sería turno vespertino en la escuela, en la primaria. Entonces, pues, lamentablemente salía como a las 6:30 de la tarde. Según yo, eso es lo que salen los niños también ahorita, 6:30 de la tarde. Y él, como en aquellos ayeres se esperaba, pues, él se regresaba solo, ya que su mamá tenía que cuidar a sus hermanitos. O sea, ese es mi abuelita. Eh, en aquellos entonces, mi papá pues se regresaba, no vivía tan cerca de exactamente donde vivo, entonces le quedaba un poquito lejos la escuela. Entonces iba caminando y en esos aquellos ayeres iban con sus compañeritos de la escuela. Iban tranquilamente cuando se empieza a caer el cielo, chicos. O sea, empezó a caer un diluviar enorme. Y seguían caminando, pues porque ellos decían, bueno, pues es agua, vamos a llegar, podemos jugar mientras tanto en los charquitos y todo, ¿no? Seguían caminando cuando a lo lejos ven a una señora. Entonces empezaron a sentir cómo cambia el ambiente, chicos. Así de repente empieza a hacerse más frío, pero pues uno lo de, bueno, está lloviendo, obvio va a ser frío. Siguen caminando y de repente uno de los compañeros le dice, oigan, ¿ya se fijaron en algo? Y pues todos lo voltean a ver en qué. Es que la señora no está caminando. Y entonces todos voltean a ver a la señora, pero se seguía viendo muy lejos. Y esta calle, chicos, tiene un problema, esta calle que les menciono, que
por alguna extraña razón, no sé si sean energías electromagnéticas, no tengo idea, pero esa calle se hace enorme y sobre todo en las noches, en las tardes súper nubladas, se hace enorme esta calle. Entonces, pues ellos seguían viendo a la señora hasta el final de la calle y era de, pues, ¿cómo vamos a alcanzar a ver si está lejísimos todavía? Y el amigo de, pues sí, ¿verdad? Siguen caminando los niños y apenas van llegando a la altura de una de las primarias que están por ahí. Y ven exactamente, mi papá ve lo que su compañero le decía, que la señora no estaba caminando, que se veía como que estaba flotando. Entonces mi papá se queda parado y le dice a su amiguito, ya te entendí qué estabas diciendo. Y el amiguito le dice, ¿verdad que sí? Y dice, Ok. sí, la señora no está caminando. Y entonces iban como 5 niños y los otros se quedan así de que, ¿cómo que no está caminando? Dice, si ya se ve más cerca de nosotros. A mitad de esta cuadra, chicos, hay un altar a la Virgen de Guadalupe. Ok. Entonces, ya lo habían pasado y justo cuando siguen caminando, la señora se ve que se acerca más rápido y se empieza a escuchar a lo lejos un llanto. Todos se quedan quietos y dicen, no es cierto. Y se empieza a asustar porque justamente dicen, ¿qué es eso? ¿Y por qué se ve así? Y justo empieza a verse como neblina. La lluvia, neblina y la señora esta. Y todos empezaron así como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no puede ser. Todos estaban, es que no puede ser, esto no es posible, es falso. O sea, no, alguien nos está jugando una broma. Pues se le ocurre al amiguito decir, ¿saben qué? Vámonos a la Virgen, vamos a pararnos ahí, ahí nos quedamos. Y los otros de, ¿cómo crees? Y dice, ¿en serio vamos? Pues lo único que se me ocurre que podemos hacer a menos de que quieran echarse de correr de regreso. Y todos de, pues sí, ¿verdad? Y en el momento en que deciden y se echan a correr, se escucha que se acerca más rápido esta cosa. Se escucha porque se escuchaba cómo se iba deslizando por el agua. Entonces, ya llegan, se quedan parados ahí en al ladito de esta, es como una casita, chicos, como la casita y la rodean y se agarran de las manos y cierran los ojos. Dice mi papá, o decía mi papá más bien, perdón, que en el momento que sintió un frío más fuerte, abrió los ojos, porque todos cerraron los ojos así como de, no, no veas, no veas, no veas. Abre los ojos él y la ve pasando enfrente, pero así literal estaba nada más deslizándose y se escucha un grito y cae un rayo. Todos los niños pues estaban cerrados y mi papá se quedó así de... Cuando pasa, todos, mi papá les dice, chicos, chicos, vámonos, vámonos, vámonos. Y se echan a correr hacia el otro lado. Llegan justo cerca, ya hay una iglesia de ahí. Llegaron, se metieron y pues empezaron a rezar, lo que es lo primero que se le ocurre a uno, ¿no? Rezar. Sale el padre, los ve y les dice, ¿qué pasó? Y ya le empiezan a contar. Dice, es que chicos, no pasen por aquí cuando esté lloviendo, es peligroso. Y si tengan cuidado siempre, no solo cuando esté lloviendo, siempre tengan cuidado. Se estuvo bien que se fueran a ese lugar a refugiarse si ustedes se sentían seguros. Dice, pero tengan mucho cuidado y si pueden que sus papás vayan por ustedes cuando esté lloviendo. Ya cada quien se fue a su casa, mi papá se comió su respectivo panecito y ahí se acaba la historia. Nada como cuando te pasa de niño. Y ahí no hay como mucho factor No para, hay es que mucho. me lo inventé. Yo me acuerdo que me la contaron hace muchísimo tiempo, yo estaba chiquita y pues a nosotros siempre iban por nosotros, siempre, y mi escuela queda aquí a 2 cuadras, la de mi papá quedaba más lejos, entonces para mí era un descanso decir mi mamá va por mí, pero sí, eso se cuenta, no sé si todavía se cuente por aquí, pero eso se contaba. Y déjenme darles un dato, chicos, ahorita la cara de Xavier de
¿Qué calle? ¿Qué calle? Y yo, ¿qué La quieres? No me digas. Voy a vivir con la intriga, soy muy feliz. Ni a Luna Rosa ni a ti les voy a decir que calle. Sí, así somos felices, gracias. Ya vamos a decirte que ya te vamos a visitar, que lo sepas. Ok. Eso sí, casi no las paso por ahí, chicos, porque no me gusta pasarlas porque sí se siente raro el ambiente en esa calle. Entonces, pero No te una, preocupes, ya no te vamos a visitar. Repito. debo decirlo, por lo menos 1 o 2 veces al año sí he pasado ahí con Sable. No, ya creo que saber cuál. Ya lo descifré, dice. Bueno, está más lejos de tu casa de lo que pensaba. Pero Xavier sabe que hay un premio muy delicioso cuando pasamos por esas calles. ¿Con morbo o sin morbo? ¿Con albur o sin albur? Sin albur, chicos, sin albur. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Es que se hace como una mini vendimia ahí en ciertas fechas, entonces hacen comida muy rica. Sí, y no lo podemos. Entonces sí, Xavier sabe qué calle hablé. Sí, sí, sí. Ya no quiere ir. No. Ya no vas a comprar con algodón de azúcar. A ver, chicas, voy a ir yo. Primero que nada, antes de empezar yo con mis historias, quiero aclarar una situación que se dio en el podcast de mi abuelita y mi abuelita dicen, porque yo les había hablado de el herrero, el judío errante, perdón, y de la mala mujer. Pero ya haciendo, platicando con más personas, en este caso mi tía, que un saludo tía, que siempre nos está viendo, ya me aclaró que no es el judío errante, chicas, es el muerto. Ahorita les voy a contar cierta historia de ese personaje en específico, Okay. pero nada más para aclarar súper rapidísimo, sí les voy a decir quién es el judío errante, pero no es parte de mis historias, solo les voy a dar como una explicación muy rápida. Y esto viene desde la religión católica y se dice que el judío errante fue esta persona que le negó a Jesús al momento de estar en su, ¿cómo se le llama? Via Crucis. En su Via Crucis, agua. Entonces le negó y Jesús le dijo, bueno, pues ahora tú no vas a descansar. Entonces por eso se llama el judío errante. Ahora, en mi familia, por parte de mi papá, sí se comentaba o sí se decía que si este judío errante pasaba por ciertas poblaciones, era donde había guerras, que porque pues él provocaba toda esta maldad. Sí, nada más aclarando lo que hablaba la otra vez, pero ahora sí les voy a contar la historia, chicas. Por eso no le nieguen agua a nadie, chicos. Sí, ni agua, ni si tiene la posibilidad, ni comida, porque pues sí, uno nunca sabe, ¿no? Ok, ahora sí. Les voy a platicar un poquito de estas historias. Las dos que les voy a comentar vienen del pueblo de mi abuela. Entonces, son cosas que le pasaron o que mi abuelita nos contaba que pasaban dentro del pueblo. Y en este caso les voy a hablar de la mala mujer. Ahora sí, voy a entrar con este tema. La mala mujer va a ser esta persona que va a tener como una especie de nahualismo, le voy a llamar así, o de ser bruja, poder cambiar de formas, poder cambiar animales, poder cambiar objetos. Entonces, lo que se decía y lo que se rumoraba en el pueblo de mi abuela era que esta mujer se va a aparecer sobre todo en las noches y va a tratar de llevar por el buen camino de alguna manera y entre comillas a las personas que no están haciendo bien. Y para esto, primero les voy a contar una historia que no tiene que ver con ningún lazo familiar y después les voy a contar algo que le pasó a mi bisabuelo. La historia nos dice que justo estas mujeres o en el pueblo de mi abuelita se tenía que cuidar mucho a los niños que cuando dormían. Porque se tenía la creencia que estas mujeres, estas malas mujeres o estas brujas, lo que iban a hacer era tomar el alma de los niños y llevárselas. ¿Ja? Y es así como inicia esta historia, donde nos cuentan que había una mujer, la cual se sabía por los bajos rumores que era bruja. Sin embargo, era una muy buena persona, o sea, siempre trataba de ayudar a la gente, estaba como en constante comunicación con sus vecinos, lo cual hacía que no se provocara como pues ninguna incomodidad con ella. Ajá. Esta mujer se casó y pues
tenía una muy buena relación con su esposo. Dicen que era una mujer muy amorosa, que la trataba muy bien, pero pasaba algo peculiar en ciertas épocas que las noches como que su esposo sentía que pues, no estaba, ¿no? No sabía por qué tenía esta sensación, pero pues así pasaba. Una de estas noches, él era jornalero de los que se iban como muy temprano, muy en la madrugada a hacer sus jornadas de cultivo. Entonces él se iba muy temprano y regresaba pues relativamente tarde. Cuando esto pasó, entonces dicen, y se contaba dentro del pueblo, que la señora al momento de que se convertía en bruja para poder volar y para poder tener mayor facilidad de estar viajando, se quitaba los pies. Entonces, para este proceso, pues la señora, para poder ir a recolectar niños, se quitó los pies y los dejó a un lado de una como hoguerita que tenían, que era donde ella hacía de comer. Ella se va, hace pues lo que tiene que hacer, empieza a viajar, pero aquí el problema fue que cuando llegó, su esposo ve los pies de la mujer. Entonces, al no saber qué era lo que pasaba, ni de a quién pertenecían, ni ninguna de estas situaciones, lo que hace el señor es prender la hoguera y aventar los pies de la señora. Cuando la señora regresa y pues quiere regresar a su forma humana para poder estar bien, se da cuenta que no están sus pies. Y los empieza a buscar y los empieza como a ver dónde están. Y se da cuenta que pues los quemaron. En ese momento pues ella se pone a llorar porque pues no sabe qué va a hacer, porque si no tiene sus pies pues ya no puede volver a convertirse en humana. Y al momento que sale su esposo y le escucha llorar, le pregunta que qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, y es cuando ella le confiesa que es una bruja y que él quemó sus pies. Es por eso que decían que en las noches se tenía que cuidar mucho a los niños. Y ahora les voy a contar la anécdota que le pasó a mi bisabuelo. Ok, entonces, como les decía, chicas, esta historia le pasó a mi bisabuelo. Mi abuelita nos contaba que su papá salió muy temprano para irse a trabajar. Como les decía, pues ellos se dedicaban al sembrado de cultivos. Entonces, al momento que salió, dice que a lo lejos vio a una mujer muy guapa, una mujer muy bella, y le empezó a hablar, le empezó a decir, a hacer señas para que se acercara a él. Pues mi abuelo no tarda ni perezoso porque inocente no es, ¿verdad? Dice que llegó con la mujer y esta le pidió que lo abrazara, que la abrazara. Él se abalanza contra la mujer, la cual pues obviamente dice que está muy guapa, y al momento que la besa se da cuenta que era un nopal. Oh, Ahora, quiero que sepan que durante la narrativa de esta historia yo hice preguntas como, ¿estaba borracho? Porque uno nunca sabe lo que se puede no confundir al estar tomado. Se me informa que no, que no estaba tomado, que estaba en sus cinco sentidos, que de hecho regresó a la casa muy asustado con mi bisabuela que le quitara las espinas, ¿no? Y tuvo que contar la historia de por qué andaba espinado, pero pues eran otros tiempos en los cuales las mujeres no se molestaban por este tipo de cosas, al parecer. Pero sí, dicen que ese fue un acercamiento que se tuvo con esta mala mujer, que justo, creo que esta historia, si no recuerdo mal, se las había contado cuando les platiqué de Ixtabay. ¿Se acuerdan en una de las anécdotas? Que es como esta forma también de, pues como de vengarse, como de atraer a los hombres y que caigan en estos juegos. Eso también forma parte de la leyenda de estas mujeres que mi abuelita les decía, las malas mujeres o la mala mujer. Yo digo que son buenas mujeres porque les abren los ojos a las otras mujeres de cómo son. ¿cómo pueden llegar a ser? Fíjate que puede ser, pero es que las mujeres no lo veían así, Mapache. Ojalá lo hubieran visto así. Ojalá, sí.
Yo voy a ser la mapacha. No, por favor, basta, basta. Pues mire, esta historia me la contó el que viene a ser mi tío abuelo, ya falleció, en paz descanse, y del lado de mi abuelito eran 3 hermanos. Mi abuelo era el más chiquito, y el más grande siempre fue el más despapalloso. Tan despapalloso fue que, si ubica en este término de ser mojado o irse de mojado, pues él fue uno de los pioneros, o sea, en aquellas épocas. Okay. Y no era porque tuviera la necesidad, quería ir a experimentar y probar mundo. Entonces, justamente, de lo poco que les puedo platicar del lado de mi abuelito, porque no es mucho, eran de una familia acomodadona, no tenían necesidad económica, y a los 15 años dijo que ya se había aburrido de México, que quería ir a probar mundo, y se encaminó hacia el norte del país. Cuando esto sucede, quiero que se hagan a la idea que también eran los tiempos, estamos hablando de, ¿qué es de decirles yo? 1930, algo así. Ok. Y ella con sus buenos 16, 15 años más o menos, comenzó a emprender este camino. Para los que no estén familiarizados con los términos, porque pues uno de mexicano ya está, irse de mojado es cuando te vas sin documentos, te vas de manera ilegal y cruzas la frontera hacia los Estados Unidos. Y las personas que te ayudan a pasar se les llaman coyotes. ¿Por qué? Porque justamente se van como avisando entre ellos. Y dice que la manera más fácil de llegar era a través de estos coyotes. ¿Por qué? Porque los coyotes conocían justamente a los oficiales que estaban en las inmediaciones ahí de la frontera y pues recibían su respectiva parte del pago. Cuando él va, hay un túnel por el que hay que pasar. Entra uno en el suelo mexicano, te metes como a un túnel subterráneo y sales ya en Estados Unidos. Aquí cabe mencionar que la parte por donde él entró es totalmente desierto, lo cual, si por eso se hacen campañas por acá para que lo intenten hacer de la manera más legal o que se vayan preparados, porque el desierto es inclemente, no reconoce absolutamente nada, condición social, edad, nada. Y el coyote que los deja justamente en el inicio del túnel les dice que no miren atrás, que sin importar lo que escuchen, no miren atrás. Obviamente, a los 15, 16 años que tenía mi tío abuelo, pues dice, pues es como para que no pierdas el tiempo. Van un grupo, entre ellos él, y este grupito tiene una señora, va con su hijo, y van otros 3 hombres, y va él. Empiezan a pasar por el túnel y comienzan a escuchar cómo se van pasando esta información y se escucha la migra. Para quienes no estén familiarizados, la migra es la policía de frontera que se encarga justamente de que no vaya a la migración de indocumentados. Se escucha, pero súper claro, como cuando ellos ya van como a la mitad del túnel, se escucha este pasar de voz de ¡ahí viene la migra! Se echan ellos a correr, porque pues si llevan a la mitad, ya lo que queda es salir de un suelo americano y que te deporten. En suelo mexicano pues era a ver quién vive, a ver qué pasa. Corren todo lo que queda del túnel, salen ya a Estados Unidos, los está esperando el otro coyote que ya está del otro lado y los nota a todos pálidos, los nota que están justamente acelerados. Le dice, ¿qué pasa? Es que viene la migra por el túnel. O sea, no viene nadie por el túnel. ¿Cómo que no viene nadie por el túnel? Acabamos de escuchar que se estaban pasando la voz. Dice, hace muchos años, sí, descubrieron el túnel y sí,
había como este tema de que se metía la migra, pero no pasa nada, no viene nadie atrás de ustedes. No, es que te lo prometemos que de verdad se escuchó. Y dice, mire, porque obviamente tienen como estos escondrijos, estas puertecitas que se disimulan súper bien. Abran, no se escucha nada. Abren, no se escuchan pasos, no se escuchan ya los gritos. Y tienen justamente como ¿qué pasó? Para quienes no sepan, pues no llegan como a hoteles 5 estrellas las personas que se van indocumentadas. Mi tío abuelo llega y pues van a piscar algodón. En estos plantíos, en estos campos, se tiene siempre el miedo de que llegue a algún oficial de migración a pedirles documentos y que los tengan que deportar, porque obviamente esto queda en su registro permanente y son deportados y no tienen derecho absolutamente a nada. En aquellas épocas, ahorita espero que ya haya cambiado un poco el sistema migratorio. Entonces, Ojalá, confiamos. esperemos. Esa es una parte. La siguiente parte es que ya estando en este plantío de algodón, en esta plantación, como la paga es semanal, pues los primeros 5 días pasan con las manos desnudas a justamente piscar el algodón. Gente, es fibra y son plantas. El constante uso de las manos siempre se les deja picadas, se les deja irritadas. Y pues de algún lado tenía que salir mi piel delicada, entonces pues ya sabrán que ese lado es de la familia de mi abuelito. Entonces, mucho más acelerado por esta piel sensible, empieza a hacer justo llagas, irritaciones, escoriaciones. Y con el primer pago, lo primero que se decide comprar mi tío es unos guantes, justamente para poder seguir trabajando y que pues, siga teniendo vida. Les aconsejan siempre que no dejen la barraca, vamos a decirle, porque no es un granero, pero tampoco es un lugar para hospedar gente, pero pues eso era lo que les podían ofrecer. Y les mencionan que nunca salgan después de que anochece. Una, por seguridad de que vengan los de migración. La otra, porque pues hay gente, y sobre todo en aquellas épocas, que no querían, y siguen a la fecha sin querer, personas que están de manera ilegal en el país. Pero antes eran mucho más agresivas. Y espero, yo espero. Entonces les mencionan que de preferencia no salgan por las noches, que si pueden se mantengan ahí en la plantación, no pueden entrar a la casa principal, pero pueden estar pues, por los campos. Mi tío decide que pues si es esa hora en la que le pagaron y al día siguiente sigue la jornada, pues necesita ya los guantes. No se puede esperar al día siguiente y entonces ir, perder tiempo de trabajo y regresar. Sale, porque digo, a los 15, 16 años, ¿cuál es el temor? ¡Viva México! Llega a un cruce de caminos. Estos cruces de caminos son muy famosos en la serie de Supernatural, por si no los han visto. Y es que suelen pasar cosas extrañas en esos cruces de caminos porque se tiene la creencia de que se cruza el mundo de los muertos con el de los vivos. Llega a este cruce y lo que le falta es menos de 1 kilómetro para llegar a esta tienda donde se va a surtir justamente de sus guantes. Sigue caminando, le falta cada vez menos y empieza a escuchar una carreta, 2 caballos y se escucha como les dicen para quienes está llena de cosas muy mexicanas aquí. Para quienes no estén familiarizados, nos dicen beaners, porque pues la base de la alimentación de la media popular mexicana es el frijol. Ojalá hubiera frijoles todos los días, pero ojalá. Ya está subiendo bien caro. Pero escucha, de lo poco que ha podido aprender de inglés, porque él no lleva inglés en su escuela, es como justamente que reconozcan que cuando les digan beaners, muy probablemente sea alguien que no tiene como buenas intenciones, probablemente les sea gente pues bastante no tan educada, y
Yo tratando de esperar a que Javier diga ahora. Estoy intentando medir mucho mis Yo palabras. ya muy, sí, muy educada. Estoy intentando medir mucho mis Bastante. palabras. Pero, entonces, escucha cómo le empiezan a decir algo de pinos. Él decide irse por lo más derecho que se pueda, sin meterse a los campos, porque aparte, pues les comentan que en Estados Unidos, en aquella época, espero que también ahorita, son como muy respetuosos de los territorios. Entonces, si es un vecino, no hay problema, pero si son los trabajadores, tienen que respetar los territorios y cómo esté delineado, porque si no, pues se ameritan un hermoso regalo de plomo en sus cuerpecitos. Jesús. Él sigue caminando, prefiere no hacer caso a esto, pero de repente escucha cómo cargan la escopeta, cómo cortan cartucho, y lo que decide hacer es correr. Ya le queda muy poco, ya alcanza a ver la tienda, y lo que decide es correr lo más que puede. Cuando llega, abre la puerta inmediatamente y les pide que lo escondan. Estas tiendas que permanecen abiertas, pues son atendidas por gente más grande, y esta persona no hablaba español. Así que a sus medias lenguas, mi tío comienza a platicarles qué es lo que vive. Ellos, aunque no hablan español, enteramente entienden de qué está haciendo el relato y le hacen el don't worry, don't worry. No, don't exist, don't exist. Obviamente tú entiendes el no existe. El exist suena bastante parecido al español, el no existe. Y le dice a mi tío, es que me vienen persiguiendo. Sí, no existe. Ghost. Todo esto, mi tío dice, entiendo el Ghost, no tengo idea, pero se regresa y ve por el camino y no viene ninguna carreta. No vienen caballos y no hay nada. Con esto le queda muy claro al señor de la tienda que fue una gran persona, un gran ser humano, y le dice que lo que vaya a comprar, que lo compre y que lo regresa a la plantación. Maravilloso ser humano, porque con toda la barrera del idioma le ayudó. Señor, lo Bendito queremos. Donde Le mando esté. besos y ya. ¿Dónde está? Donde Sí. esté. Se sube, el señor ya tiene estas camionetas muy countries, se sube, lo lleva de regreso y pues ya les pasaban como lista justamente para saber qué pasaba con cada uno de ellos, porque igual los de la plantación donde estaba mi tío eran muy humanos y les decían, Pedro, ¿dónde estabas? Así se llamaba mi tío. Y les comenta que es que fui por los guantes y te dijimos que cuando sea eso, encárgalos, nosotros nos llevamos el dinero y te traemos lo que necesites. Okay. Ahí empiezan a hacer un diálogo que mi tío no entiende. Y ya cuando están cenando, les empiezan a traducir. Le dicen, oye, que escuchaste una carreta venir por el sendero. Sí. Y cortaron cartucho. Dice, hace muchos años estos plantillos eran de mi abuelo. Y mi abuelo sí era de esas personas que estaba en los cruces de caminos esperando que alguien pasara. Y si no eran personas que reconocieran de raza blanca, sí daba casa a estas personas. Madre. Dice, nos han platicado muchas veces, nunca nos había tocado que nos platicaran y que regresaran. Dice, normalmente la gente no regresa, pero no regresa porque se asusta y buscan otra plantación donde trabajar. Dice, nos enteramos de que pues, se van a otras plantaciones y con eso nos quedamos pues tranquilos de que están bien, pero pues, es parte de por qué no queremos que salgan. Ay, señor, déjenlos en paz. Ya, supérenlo. Supérenlo, por favor. Estamos aquí para quedarnos. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias vividas por mi tío abuelo. Sí. Qué fuerte, pobrecito de tu tío. Y qué valor para regresar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Qué impacto, la verdad me dejaste impactada. Nunca había escuchado una historia así. Ay, Dios mío, santísimo. Ok.
me toca a mí. Chicos, he de decirles que mi familia es muy grande y tengo familia a tanto en el poniente, oriente, o norte, sur, por todos Todos lados. lados. Por todos lados tengo familia, pero la familia de mi mamá viene del sur, de allá por cierto lugar llamado Álvaro Obregón, en donde si saben o han visto, está por allá el desierto de los leones, hay muchísimas barrancas, como dice Xavier, porque pues Mixcoac está por allá también, chicos. Y justo donde antes vivía lo que sería mi mami y su familia vivían justo enfrente de un río. Yo y mis formas de hablar, lo siento, los amo. Tú dale, tú dale. Dale, da. Este, Justo mi mamá vivía enfrente de un río. No les voy a decir exactamente dónde porque este río está largo, pero ahí todavía vive mi abuelita. Chicos, yo soy muy, muy escéptica ya en muchas cosas. Como vieron en el capítulo anterior, y si no lo vieron, vayan a verlo. Este, Ujú. Soy ya muy escéptica por muchas cosas que he visto que no es cierto, que son falsas, pero hay algo que todavía creo. Y justo Luna Rosa habló de ello hace ratito, que son las brujas. Yo Ujú. le comentaba que a mí me dan mucho miedo, sobre todo eso que ella comentó ahorita del quitarse los pies. Ah, cómo me da ansiedad pensar cómo se quitan los pies. Ugh. Entonces, aquí donde vive actualmente mi abuelita, se escuchaban mucho historias de brujas. ¿Por qué? Porque hay muchos cerros, chicos, muchos cerros. De que ya están, la mayoría de los lugares ahí ya están habitados por edificios que han ido construyendo, sí, pero todavía a la lejanía en las noches se alcanzan a ver luces rojas en los cerros. Y de aquí empieza mi historia, chicos, que fue hace ya varios años. Es más, yo ni había nacido, es más, yo todavía no estaba en planes. Mis tíos, mis tíos y mi mamá estaban chiquitos y me contó que se hablaba mucho de lo de las brujas. Y su abuelita de ella siempre fue de pónganse el listoncito rojo, pongan las tijeras arriba de la puerta, pongan el vaso de agua limpia abajo de la cama. Ya saben, chicos, teorías de las abuelitas que también tienen que ir a ver nuestro capítulo, vayan a verlo, comercialote Ujú. de Mapache. Este, pero todos este tipo de cosas las comentaban las abuelitas y mi abuelita hacía exactamente eso con mis tíos y con mamá. Son bastantes allá, son varios los hijos. Y un día, mientras llovía, que no sé por qué siempre mis historias tienen que ver con lluvia, era una tarde y justo se fue la luz. Todos estaban jugando adentro de la casa, estaban con mi abuelita y con mi abuelito. Y de la nada se empieza a escuchar en el techo cómo corre. Debo decirles, chicos, que ahorita ya hay construcción arriba de la casa de mi abuelita, pero antes solo era el techo. Y se estaba escuchando que alguien estaba corriendo en círculos en el techo. Ah, Mis tíos y mi mamá se quedaron así de, mamá, ¿qué es eso? Y ella de, no, 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 no se preocupe, no es nada, no es nada. Siguieron jugando, empezaron a pasar las horas, pasaron las horas y las horas. Se hizo de noche, seguía lloviendo, pero cada vez peor. Y debo decirles, chicos, debo comentar esto porque en esa zona el agua cae como si fuera un río por las calles, o sea, en serio se está deshaciendo todo en agua. ¿Por qué? Porque son subidas y bajadas. Entonces, mi abuelito se asoma y ve nada más cómo corre el agua, pero ve a una persona enfrente de la casa. Se queda pensando y le va y le comenta a mi abuelita. Y mi abuelita les dice a mis tíos y a mi mamá, váyanse a dormir ya. Eran como las 8 de la noche, tampoco era una hora
tan extraña para irse a dormir en aquellos ayeres, pues no había celulares, no había teles, Había estructura en el día de las personas. había estructura. No está como nosotros ahorita a las 3 de la mañana diciéndole a la bruja, espérate, estoy viendo un video en TikTok. ¿Y qué? ¿Tú le hablas? Y yo me escondo en mi super cobija mágica que ningún espíritu puede pasar por ahí. Bueno, entonces ya dieron más de las 12 de la noche y se empieza a escuchar un guajolote en el techo. Y se seguía escuchando que corrían arriba del techo, pero ahora era un guajolote. Mis abuelitos tenían puercos, tenían gallinas, pero no tenían guajolote y todos lo tenían en el patio, no en el techo. Entonces, pues mis tíos y mamá se despertaron y fueron a buscar a mi abuela. Mamá, se escucha que hay un animal. Y mi abuelita de sí, ya lo escuchamos. Quédense aquí adentro. Bueno, va a salir su papá para checar, yo me voy a quedar con ustedes. Sale mi abuelito. Sale mi abuelito y como en todas, yo creo que a todas nos tocó que nuestros abuelitos tuvieran un machete porque pues antes así se defendían las casas. Sí, es cierto. En mi casa vivió muchos años, después ya no sé qué pasó. Quiero un machete. No sé si preocuparme Sí, yo también. o alegrarme. Pues es que estar armado no es posible en México. Machete. No, yo no veo excusas, yo no veo que haya limitaciones. ¿Sabes Pues qué es importante por aquello de los zombies o los extraterrestres? Bueno, me parece. Sí, cualquier sí, argumento me márcalo parece así, márcalo así. Sí. Ay, perdón. Entonces, mi abuelito agarró su machete, sale y luego empieza, deja de molestarnos, no te vas a llevar a nadie. Y el guajolote empezó a hacerle más fuerte, pero dice mi mamá que se escuchaba como si fuera un guajolote como de 40 kilos o más, o hasta de 100 kilos, que se escuchaba como si fuera gigante. Dice que estaban muy asustados todos adentro de la casa y que de repente se dejó de escuchar y que mi abuelito fue por su escalera, la puso. Y esos eran hombres, gente, esos eran hombres. Se subió y empezó a buscar y ya no había nada. Bajó, mi abuelita le pasó justo agua bendita para que echara en el techo, ya la echaron, se volvieron a meter, pusieron más tijeras, pusieron más vasos de agua, los niños con sus pulseritas, se fueron a dormir. Ya la mañana siguiente amaneció súper soleado, como si nada hubiera pasado. Y ya continuaron con sus cosas, mis abuelitos se fueron a trabajar, y todos mis tíos y mi mamá se fueron a la escuela. Regresando, mi abuelita, pues ella tenía puesto de quesadillas y esas cosas allí en su casa, y pues fue una señora a avisarles que iba a haber un velorio. Dijeron, pues ¿de quién? ¿Qué pasó? No sé qué. Pues que de un niño, que lo habían encontrado en su cama, sin sangre. Y desde ese momento mi abuelita fue de, no, pues cada semana vamos a poner agua bendita arriba y no, cuidado con mis niños. Y eso se supone que sí sigue pasando por esa zona, chicos, tengan mucho cuidado. Muchas cosas se cuentan del sur, del desierto de los leones, de todos esos lares, chicos, tengan mucho cuidado. Yo nada más les digo, cuídense mucho. Y miren, gente, es parte del folclore mexicano, eso cabe admitirlo porque hay muchas cosas que nosotros ya no suenan familiares, que hemos escuchado justamente de los abuelitos, pero si no, miren, aquí vengo a hacer publicidad, no pagada por cierto, pero es un honor y un orgullo. Pueden checar los libros de Brujas Morenas, de Paola Club. Ay, sí. Porque estas historias de personas, brujas o arpías que se quitan las pies o brujas que se van y se chupan a los niños, son parte de nuestro folclore. Nosotros lo captamos a la primera. Si ustedes están familiarizados, vayan, chequen los libros, son preciosos, están artesanalmente hechos. Sí. Y también sígala. Y también sígala porque sígala en TikTok. Aprenden muchísimo. Así es. Ok. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Perfecto. Bien, chicas, yo voy a cerrar. Y antes que nada, quiero que sepan que a la gente que nos está viendo del siguiente personaje del que les voy a hablar, la pueden encontrar en nuestro Patreon. Les decía que si quieren escuchar la historia, pueden ir a nuestro Patreon, ahí ya tenemos otra
diferente a la que les voy a contar el día de hoy. Esta es nueva. Ok, miren, como ya les había dicho, pues en el pueblo de mi abuelita se rumoraba que la gente no tenía que salir de noche porque pues se podían encontrar con diferentes personajes y en específico pues de la mala mujer y de este personaje que en mi casa se le dice el muerto, pero que platicando con mi mamá y con mi tía llegamos a la conclusión de que lo más probable es que sea el charro negro Oh, por la vestimenta que tiene el personaje. Pero bueno, oh. no lo sabemos, yo no puedo decir si es él o no es él, pero nosotras creemos que sí, aunque mi abuelita nos decía que era el muerto. ¿Ok? Bien. Este sí le pasó a una persona cercana a la familia de parte de mi abuelita. No podría decirles específicamente a quién, pero sabemos que fue a un hombre. Y de la misma manera, ahora, quiero aquí decir algo. El lugar donde vivía mi abuela, ahorita pues obviamente ya está más urbanizado, ya no hay más casas, hay más, pues menos terracería y menos cultivos, zonas de cultivos. Sin embargo, chicas, sigue habiendo cultivos, o sea, sigue habiendo. Pero, ¿a qué voy con esto? Quisiera explicarles que ustedes pueden sacar de una casa promedio de tamaño, ¿no? Una casita promedio, que el cultivo en estos momentos es el mismo tamaño de la casa. Es decir, la casa va a tener un espacio y el cultivo va a ser aproximadamente la mitad de, o sea, o lo mismo que la casa. Sin embargo, en la época de la que yo les estoy contando, pues es mucho más atrás. O sea, mi abuelita creo que todavía ni nacía. Entonces, los cultivos eran muy grandes, eran el doble o el triple de lo que ahora pueden llegar a ser. Entonces, el caminar de una terracería a otra podría tardarse un buen tiempo caminando, porque claramente, pues, tendrían que cruzar, ¿no? Varios cultivos hasta llegar a la casa, pues, a la que tenían que llegar. Entonces, la persona que justamente cuenta la historia, nos dice que él venía de trabajar, él estaba trabajando y venía de regreso justamente por estos cultivos. Ajá. Dice que a lo lejos empieza a escuchar el galopar de un caballo. Esto como que se le hace muy extraño por la hora en la que estaba sucediendo el sonido, no porque fuera el galopar, sino justo por la hora y porque la zona donde se encontraba era una zona donde no había mucha opción para que pasara un caballo, ¿no? Al momento que esto sucede, lo que él hace es como esperar a ver qué es lo que pasa y al sentir que este galopar se iba acercando cada vez más, decide hacerse a un lado, como para que la persona pudiera pasar sin problemas, fuera libre para tener todo el espacio, ¿no? Y dejar que se vaya. Y al momento que se hace a un lado, siente que alguien pasa, pero siente como esta pausa repentina o pararse de repentinamente y escucha bajarse a alguien. Al momento que esto pasa, él agarra en una piedra que encuentra, se sienta y quiero que aquí sí va a haber mucho, ¿cómo se le llama? De estas cuestiones de películas antiguas, porque pues justo él se sienta, trata de cubrirse la cabeza con el sombrero que trae encima y con el rebozo. Se sienta y él empieza como a desviar la mirada hacia otro lado, pero al momento que pues ve a alguien que está vestido de negro, charro, y ve que se va acercando cada vez más a él. Cuando esto pasa, pues se empieza a poner todavía más tenso, se empieza a poner nervioso, no sabe qué hacer. Lo único que él es consciente es que no tiene que ver a esta persona. ¿Ok? Y la sensación y la atmósfera que había alrededor, pues tampoco era como que sabía que algo no estaba bien, o sea, como que todo indicaba que esta situación no estaba bien. Entonces, al momento que él está viendo hacia abajo,
dicen que se acerca a esta persona y le dice, dame la mano. No. Cuando le dice, dame la mano, él le dice, no, y sigue sin verlo, o sea, sin hacer contacto visual, y el aire. Y entonces, lo que pasa es que esta persona seguía insistiendo, él saca tabaco y lo empieza a masticar, porque si saben, hubo una época donde los hombres masticaban, no lo fumaban, no fumaban tabaco, sino lo masticaban. Se empieza a masticar su tabaco, lo empieza a masticar, pero esto era cada vez más insistente y más insistente en, no, dame la mano, dame la mano. Cuando esto pasa, él, dentro de toda su desesperación, empieza a rezar. Empieza a rezar, empieza a pedir, ¿no? Porque no le haga nada, que todo salga bien, que lo libren de esta persona que está enfrente. Y al momento que él empieza a rezar y está masticando su tabaco, escucha la voz de esta persona que le dice, agradece lo que acabas de decir, porque si no, te llevaría en cuerpo y alma. Oh. En el momento que él dice eso, ve cómo empieza a caminar para subirse nuevamente a su caballo y solo ve como un aire alza como era Gabán. el gabán, exacto, como más bien es como los ponchos, Okay. como si fuera un rebozo, ¿no? Lo levanta el aire y alcanza a ver que todo lo que hay debajo de él son puros huesos. Y se dice que por este camino justamente esta persona iba como buscando almas y que a la persona que le daba la mano, pues obviamente se lo llevaba. Ay, Dios. Casas tan fuertes. Y miren que eso es en los pueblos, imagínense en las ciudades, que no pasara con tanta gente. El maniquí. Por ejemplo. Chicas, ¿algo más que quieran agregar? No salgan de noche en los cultivos. Lección. Sí. Tengan cuidado nada más, chicos. Por todos lados que anden, tengan cuidado. Sí. Chicos, si ustedes quieren compartirnos la historia de algún pueblo o que haya acontecido en algún lugar, los invitamos a que nos los dejen en los comentarios. Saben que nos ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, compartiendo, siguiéndonos en redes. Tenemos Facebook, TikTok, Instagram y si está en sus posibilidades ayudarnos, también estamos en Patreon. Y pues ya sin más, cuídense mucho. Bye.